Hola, en esta oportunidad les voy a hablar acerca de cómo refrescar ambientes de QA, desarrollo, analítica o de reportes para una base de datos Oracle, utilizando nuestra herramienta de orquestación y automatización del manejo de copias integradas AppSync. ¿Ok? Ya previamente en otro video publicado en este canal, tenemos la manera de cómo creamos ambientes de QA de desarrollo analítico apalancando la funcionalidad de uno de los casos de uso de AppSync, que es Data Report Posing, generando una copia de primera generación o Gold Copy y apalancándonos desde este concepto para montar una base de datos de prueba y establecer el criterio de beneficios de lectura y escritura, e identificando de que prácticamente son, partiendo de un source, puedo tener una base de datos nueva que me sirve para este esquema y el cual lo puedo transaccionar, lo puedo operar, le puedo ingestar datos nuevos, puedo borrar tablas en ambas estructuras donde no van a tener ninguna afectación, más sí en un punto en el tiempo van a tener una identidad de similitud de bloques que van a estar consultando, leyendo en la estructura de los volúmenes, bueno, por cuestiones de dependencias. De hecho, si el ambiente de origen cambia 100%, no implica que todas las tablas que yo borre de mi origen se van a borrar en el ambiente de prueba o los ambientes de prueba que ustedes tienen, ¿no? Esto es totalmente transparente. El sistema de almacenamiento a través de AppSync va a respetar esas identidades y se decidirá que ese ambiente ya no estará presente a menos de que se expire esa copia o de que se homologuen los datos con respecto al origen, el cual es un proceso de refrescamiento que estaremos cubriendo en este material del video. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, aquí tenemos una base de datos que es la base de datos origen, se llama Oraprod 1, y tenemos una base de datos montada en otro servidor, en el Oracle 2. Vamos a validar que son IPs diferentes. Este es la IP número, termina en 62, y la del servidor origen del Oracle 1 termina en 60, ¿ok? Siendo totalmente IPs diferentes, con máquinas virtuales Linux, pero con dos bases de datos distintas, donde el Oraprod viene o se creó, se generó a partir de la base de datos origen, que es la Oraprod 1, a través de la funcionalidad de snapshots e integración de Oracle con el host plugin, con AppSync y nuestro sistema de almacenamiento. ¿Ok? Ahora, partiendo de esta premisa, la intención es, vamos a explorar qué tablas tiene la base de datos Oraprod 1 en este punto en el tiempo y qué tablas tiene la base de datos ProdRep en el servidor de prueba y establecer un criterio de homologación para que en un punto del tiempo estén prácticamente con la misma data y que los ambientes que estén utilizando esta base de datos siempre estén trabajando con una data mucho más apegada a la realidad y siempre más cercana al dato real de producción. Por ejemplo, la parte de analítica, la parte de QA, la parte de reportes. Esto es fundamental e importante que yo esté sacando, por ejemplo, en el tema de analítica, esté sacando una analítica con un dato del día de hace 10 minutos y no con un dato de una base de datos de analítica que la ejecuté hace una semana. Esa es la ventaja que da AppSync. Llevar a cabo ese proceso de refrescamiento en minutos de una manera automatizada y no tener que invertir tiempo en lo que es la parte de refrescamiento que me tarda prácticamente semanas en un esquema totalmente no viable para lo que es el enfoque del negocio. ¿Ok? Vamos a nuestra herramienta de Web Visualizer, en donde tenemos atachadas las dos bases de datos. Esta sería la base de datos Oracle de la principal standalone Oraprod 1. En este momento, esta base de datos tiene dos tablas. La tabla Names, que tiene dos campos con dos registros, y tengo la tabla Test, que tiene dos columnas, dos campos, ID y Description. Y esta es una base de datos que tiene aproximadamente, vamos a consultarlo acá, tiene aproximadamente 2 millones de registros. Si minimizamos acá y validamos qué tiene de tablas la base de datos Oracle 2, que es la base de datos Target,
que se creó a partir de la hora prot 1. Identificamos que tiene una tabla igual, que es names, ¿ok? Que tiene 2 campos y 2 registros. Y tiene una base de datos que se agregó nueva, o sea, porque yo la puedo montar, la puedo leer y escribir. Después del proceso de generación de la copia y de recuperación de la base de datos, se creó una tabla al igual que en el hora prot 1, se generó una tabla que tiene obviamente 2 campos y no tiene registros. ¿Okay? En este momento yo pudiera estar ejecutando otra tabla, creando otra tabla en el servidor Oracle Prot 2. Vamos a conectarnos acá al 2 para que podamos establecer la diferencia. ¿Ok? Vamos a crear una tabla. No le voy a colocar el nombre test porque ya existe en la otra. Le vamos a colocar test hora 02, por decirlo de esa manera. La ejecutamos y es una tabla nueva que se está creando en el ambiente de prueba y que no, o que difiere esta creación de esta tabla. Esta tabla no va a estar en la base de datos hora prot 1 porque se está creando en este momento posterior a la generación de la snapshot consistente y montado del ambiente de prueba. De igual lo consultamos para hacer un double check. Esa tabla que yo acabo de registrar no tiene prácticamente ninguna relación, no existe en la base de datos origen. Esta tabla le puedo insertar registros. Vamos a hacer un insert de registros a esta base de datos test diagonal underscore 02 que acabamos de crear. Ok, vamos a acá aprovecharnos. Vamos a agregarle 2 millones de registros también. Esta tabla se llama test hora 02. Ok, así. Le asignamos los registros. Ok, está el proceso, perdón. Lo insertamos, ya finalizó. Ok, ahora hacemos una consulta de la cantidad de registros que fueron agregados. Ok, vamos a hacer referencia acá a la 02, lo ejecutamos y vemos que la tabla tiene 2 millones de registros, pero se llama TestApp y es totalmente diferente. La única similitud que tiene la base de datos OraProt y la base de datos de prueba, cuyo nombre es ProtRep, es la tabla Names, que fue la que se generó al momento de activar la copia. Las otras tablas se agregaron posteriores a este proceso. Entonces, supongan que pasó un día, pasó una semana y nosotros queremos homologar el ambiente producción, el hora prot 1. Queremos que en este punto en el tiempo la base de datos ProtRep lea las mismas tablas que está leyendo mi ambiente de origen, es decir, names y test, y que cualquier valor en toda la estructura de la base de datos que no sea igual a la estructura de hora prot 1, pues realmente sean valores descartables, que los descarte y que libere ese espacio en el sistema de almacenamiento. Para ello, vamos a llevar a cabo un proceso de refrescamiento desde el AppSim, pero antes de eso me gustaría tomar esta estructura de la tabla names porque hemos estado agregando registros, pero la pregunta sería, ¿qué pasa si yo borro la tabla names que tiene la misma condición de acceso en la estructura del almacenamiento con respecto a la base de datos del ambiente de prueba? Realmente no pasaría nada si yo establezco una conexión ahora prot 1 y ejecutamos un drop, hago un drop table, ok, de la tabla names en el servidor Oracle 01, que es la principal. Él va a borrar esa tabla de este sistema de base de datos principal. Vamos a refrescarla, pero que en la identidad y en la dependencia que tiene el sistema de almacenamiento por tener una similitud de acceso, no la va a alterar y va a respetar el acceso a esos bloques físicos en la base de datos de prueba. Acá automáticamente quedó borrada, minimizo y ahora expando la Oracle 02. De hecho, voy acá a tabla, la refresco y el proceso de refrescamiento me sigue manteniendo la tabla names tal cual estaba leyendo también en la misma base de datos principal Oracle 1,
pero que por temas de dependencia dice, oye, tú la borraste, tú no la quieres leer, pero este ambiente, que es un ambiente que está montado y en ejecución, él tiene dependencia y hasta que no me indique que no la quiera leer, pues no le quito el apuntador de acceso a las estructuras de los volúmenes. Entonces, tanto para la parte de adición como para la parte de borrado, se respetan las identidades como dos ambientes totalmente distintos, donde hay una similitud en cierto punto en el tiempo y que esto apalanca también el ahorro de espacio en disco físico y todo lo que es el tema de la eficiencia. Si en este momento ejecutamos el refresh desde AppSync, desde el origen, desde el hora prod 1 hacia prod rep, al finalizar el proceso, prod rep no va a tener estas tres tablas. Names no lo va a tener. ¿Por qué? Porque ya no existe en la principal. Test hora 02 nunca ha existido y test tab nunca ha existido. Al final de la ecuación y como resultado final, la base de datos de prueba, después de hacer, al finalizar todo este proceso, va a tener la misma tabla que tiene en este momento la base de datos principal prod 0, hora prod 01, que sería test, con 2 millones de registros. De igual lo consultamos acá. Vamos a hacer el proceso. Antes de, vamos a contar la cantidad de registros. Aquí. Que sería test. Lo ejecutamos. Tiene 2 millones de registros. ¿Ok? Ahora vamos al AppSync para llevar a cabo todo este proceso. Seleccionamos AppSync. Vamos a Copy Management. Vamos a la sección de copias. Vamos a la sección de Oracle. Seleccionamos OraProd 1 y acá tenemos toda la estructura. Esta, si expandemos la copia de primera generación, que es la Gold Copy, observamos que existe una copia de segunda generación que está montada en el servidor Oracle 02, que es la base de datos de pruebas que estamos utilizando. Para poder actualizar o refrescar la copia de segunda generación, debo primero refrescar la Gold Copy. Para ello me posiciono en la Gold Copy, voy a la sección de More y ejecuto un refresh. ¿Qué va a hacer él? Le va a decir al sistema de almacenamiento a través de AppSync que los bloques que está leyendo o los apuntadores que tienen en este momento la Gold Copy los descarte y comience a leer los bloques tal cual está el origen, tal cual está producción en este punto en particular en el tiempo para homologarlo de una manera mucho más eficiente y comenzar a trabajar con una data más fresca. Pero primero refresco la Gold Copy, hace el Discovery Application Storage. Esta Gold Copy no está montada, es netamente una actividad en el almacenamiento. Está llevando a cabo el Mapping Application y crea un Report Post Generation, que sería la parte del refresh, y un Report Post Generation para la parte de copy de los archive logs, porque le estamos indicando que es un proceso de application consistency en la base de datos. Aquí vemos que está haciendo un refreshing de lo que es la parte de la estructura, y lo que está haciendo es adelantándose en el tiempo. Algo que ya yo me había homologado 3 días, 4 días, una semana atrás, lo que me está adelantando los apuntadores para leer los mismos datos que está leyendo producción en este momento en particular en el tiempo. Ya está refrescado el ambiente de Gold Copy, que ya quedó refrescado al origen, a su source, en este momento en particular. Luego selecciono la segunda generación que sí está montada. Aquí van a haber más actividades. Más allá de hacer o de adelantarse en el tiempo, va a tener que desmontar la base de datos de prueba. Nunca va a tocar producción. Da de baja la base de prueba. Pone offline toda la estructura de la base de datos. Quita el acceso a los volúmenes. Va al almacenamiento. Hace toda la operación de refrescamiento y hace un remap de toda la estructura para remontar y recuperar esa base de datos de manera consistente. Aquí lo estoy haciendo manual, pero la intención es que si usted va a refrescar este ambiente todos los domingos a las 9 de la noche, por decir un ejemplo, activa un job, le indica el schedule que le ejecute la primera generación, el refrescamiento a las 9 de la noche, y que la de segunda generación o las de segunda generación, porque pueden ser varias que estén relacionadas con ese Gold Copy, una la ejecute a las 9:30, la otra a las 9:40, la otra a las 10 de la noche, para que estén homologadas y el día lunes todas las personas o todas las áreas involucradas comiencen a trabajar con una mente
netamente refrescado. Si es un ambiente analítico, pues ustedes prácticamente cada 4 horas pueden llevar a cabo este proceso de automatización. Y claro, eso sí, cada vez que se ejecute el refrescamiento, el ambiente, todos los usuarios analíticos pues, van a perder la conexión durante esos minutos de refrescamiento y automáticamente ya podrían restablecer conexión, pero con la ventaja de que van a tener un ambiente refrescado donde ya está homologada 4 horas después para seguir llevando a cabo un proceso de resultados de manera positiva con data más actualizada. Seleccionamos la de segunda generación, ejecutamos refresh. Él sencillamente va a decir, ¿quieres hacer el report post copy del refresh? Le decimos que sí. Va a hacer todo el proceso, como les comenté, salvo que va a agregar más actividades. Acá, de cierta manera, va a dar de baja la base de datos. ¿Okay? En ese punto en particular, vamos a ir aquí al servidor de base de datos. Aquí. Vamos a ir al servidor productivo para seguir todo el proceso de cerca. ¿Ok? Aquí vamos a ver cuando dé de baja la base de datos. Vamos a esperar acá. Está haciendo el shutdown. Ya lo hizo acá. Vamos a subir un poquito acá. Y dice shutdown de la base de datos ProdRep. Si la consultamos, en efecto, ya dio de baja la base de datos de prueba. Si yo consulto mi base de datos productiva para solamente hacer un doble check, no se está viendo afectada. La base de datos productiva sigue trabajando. Y aquí vamos a hacer un seguimiento de todas las actividades. Esto es un proceso que tarda un poquito más. En la realidad, con nuestros clientes que tienen base de datos de 10, 20, 30, 40, 50 teras, este proceso tardaría entre unos 15 y 20 o 25 minutos en completarse para refrescar el ambiente en particular. Sería por ambiente, ¿no? Entonces, está haciendo un creating de la copia de segunda generación para la application copy, luego lo hace para el archive loft, luego desmonta la copia previa, hace el performance non-operation, luego hace un running database recovery para montar ya la copia final homologada en este punto en el tiempo. Si se dan cuenta acá, después del shutdown, desmontó la estructura en el servidor Oracle 02, hizo un desmontado, esto es una base de datos basada en file system, para SM trabaja de la misma manera, sin problemas. Vemos que hizo un desmontado de toda la estructura donde nosotros le dijimos inicialmente que la montara, ¿ok? Luego está haciendo un copy snaps de los volúmenes relacionados de los snapshots, ya lo hizo de manera satisfactoria, ¿ok? Luego ya terminó el proceso del copy, ya terminó el primero que fue la application copy, en este caso, en este punto está en el archive log del file copy. Si vamos al DB Visualizer, en este momento no debemos tener acceso. Vamos a hacer un reconnect acá de la base de datos Oracle C2. En efecto, no lo tengo, pero sí tengo acceso a la base de datos origen porque yo estoy trabajando, es refrescando el acceso a la estructura de volúmenes en la base de datos de prueba, ¿no? Vamos acá, ahora regresamos a AppSync. Sigue acá el proceso. De hecho, está borrando los snapshots anteriores al proceso. O sea, eso es una actividad netamente. Lo que está quitando, los está borrando para hacer un remap de los nuevos que estamos contemplando para que esté homologado al punto en el tiempo. Y luego continuaría todo el proceso, ¿ok? Aquí sigue haciendo el detach de toda la estructura. Esto lo hizo para el LUN 2, luego lo hizo para el LUN 3 a nivel de lo que es la parte del detach. Terminó satisfactoriamente a nivel de lo que es la parte del borrado de los snapshots previos para darle cabida a los nuevos snapshots que estarían mapeados en la base de datos de pruebas en el servidor Oracle 02. Vamos a darle acá un poquito de tiempo. Ya terminó. Está identificando solamente si hay una copia previa. Ya hizo el shutdown iniciando prácticamente la base de datos como una doble validación a que no quedó nada montado. Esto tiene que ver con los Bingware Tools. Eso no tiene ninguna afectación. Y aquí netamente está haciendo el performing, el mount operation, que tiene que ver con todo o lo que es la parte del remontado y el nuevo attach de la estructura de snapshots ya homologados en este punto en el tiempo. Recuerden que al final de la ecuación,
lo que estaríamos viendo o consultando en la base de datos ya refrescada del ambiente de prueba sería la tabla que está siendo creada o que está creada en el ambiente origen, que será la tabla test con 2 millones de registros. Y ahí se recicla y comienza nuevamente a trabajar de manera independiente hasta que yo decida homologarla, borrar, quitar, agregar, actualizar. Pero si yo llegué el domingo y lo quiero actualizar, pues realmente hasta ese punto en el tiempo va a estar leyendo los datos respectivos. Ya acá está tachando los nuevos snapshots en lo que es la parte del storage. ¿Ok? Vamos a visualizar acá. ¿Ok? Está haciendo la recuperación de la base de datos. Vamos a esperar a que termine el proceso. ¿Ok? Ok, ya hizo la recuperación, ya terminó satisfactoriamente. Si vamos ahora a la base de datos, podemos ver acá, la base de datos está operativa, ya está montada. Vamos a ir a la herramienta de Web Visualizer. Ahora vamos a hacer un reconnect a la base de datos Oracle 02. Hacemos un reconnect. Aquí está, ya me dio acceso. Voy a la sección de producers, voy a la sección de tablas y tengo la tabla test tal cual como lo tiene la base de datos origen. La base de datos origen, aquí está test, sería esta, y más abajo sería esta. Si consulto esta base de datos, vamos a darle acá, vamos a cambiar a Oracle 02, select count, tengo 2 millones, y si hago la misma consulta en Oracle 01, tengo 2 millones de registros. ¿Ok? En conclusión, el proceso de refrescamiento en esta actividad que hicimos es homologar en un punto en el tiempo, mover esos bloques o ese acceso a los volúmenes hacia adelante en un punto en el tiempo para tener una data más fresca. Esto se hace utilizando la funcionalidad de Data Report Posing, ya previamente una copia montada. Pues, yo puedo tener montada una copia de primera generación sin necesidad de tener que crear de segundas. En este caso hicimos fue crear un gold copy que no se monta, tener una de segunda generación, puedo tener múltiples de segunda, puedo tener otra gold copy con otras de segunda generación totalmente diferentes, pero la analogía es la misma. Apalancarnos en la funcionalidad y la fortaleza de AppSync para llevar a cabo procesos de refrescamiento de manera automática. Esto se llevaría o se estaría ejecutando en los días específicos que ustedes requieran para llevar a cabo este proceso. Si ustedes requieren automatizar esta copia de primera generación el día domingo, por decirlo de esta manera, sencillamente lo que tendríamos que seleccionar la copia de primera generación, ir a Service Plan, ejecutar Next, lo estaría editando y acá le especifico que lo haga en Schedule. Háganlo todos los domingos a las 9 de la noche. La primera generación se va a homologar con respecto a los datos productivos en ese momento. Posterior a ese, como le requiero, si la segunda generación depende de la primera, hago el mismo proceso, selecciono la copia de segunda generación y más o menos calculo un tiempo de cuánto estaría tardando, 5, 10, 15, 20 minutos y le podría decir, ejecútalo basado en un schedule ese mismo domingo, pero ejecútalo a las 9:30 o 9:45. Aquí puedo seleccionar el día de la semana, puedo especificar en qué momento, en la hora, y él automáticamente lo estaría llevando a cabo de manera automática. ¿Qué ventajas? Estoy flexibilizando, optimizando y automatizando todo el proceso, y esto lo podrá hacer directamente un perfil de BA, un perfil de desarrollador, el mismo administrador de lectoras, donde estamos creando independencia en el proceso y garantizando el refrescamiento en un punto cercano siempre al dato real de nuestro ambiente de producción.
Por ahora ha sido todo. Muchas gracias.